Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del curso DBA PostgreSQL. En esta ocasión vamos a continuar trabajando con los tipos de procedimientos. En el capítulo pasado vimos cómo crear un procedimiento utilizando el lenguaje de consulta. Este capítulo lo dedicaremos a ver solamente los procedimientos utilizando lenguaje procedural. Esta es la sintaxis básica para trabajar procedimientos en PostgreSQL. Como ves, la he abreviado para que tengas un claro entendimiento, porque realmente la sintaxis completa de Create Procedure es un poco más compleja. Nuevamente, como puedes observar, explicarte en este contexto es algo que nos tomaría muchas horas, así que resumí la sintaxis para darte un entendimiento rápido del tema de creación de procedimientos empleando el lenguaje procedural en PostgreSQL. Como puedes observar, podemos utilizar la frase opcional or replace, la cual la puedes utilizar para actualizar la codificación del procedimiento si lo estás modificando y deseas actualizarlo. Si es la primera vez que creas el procedimiento, puedes utilizar simplemente create procedure y seguido colocas el nombre del procedimiento. Luego, si el procedimiento recibe argumentos, abres paréntesis y colocas cada argumento, especificando lo siguiente: nombre del argumento, que es este primer valor que ves acá, y tipo de argumento. Si tienes más de un argumento, separas con coma cada argumento y para finalizar los argumentos cierras paréntesis. Luego va la palabra clave as y abres con, por ejemplo, un identificador de inicio pesos. Esto para iniciar las instrucciones de PSQL y escribes aquí todas las instrucciones que quieras, conservando la estructura. Vas a colocar declare para definir las variables y entre las partes begin y end va todo el código que tú quieras. Cada línea la separas por punto y coma. Por último, cierras con el identificador que colocaste al inicio y colocas la palabra clave language PLP GSQL, así como lo ves en pantalla. Esto último es lo más importante para este tipo de procedimientos, ya que le dice a Postgres que lo que va aquí después del as, entre el pesos y el siguiente pesos, debe ser interpretado como lenguaje procedural. Bien, pero pasemos a la práctica y hagamos un ejemplo de cómo utilizar Create Procedure para crear un procedimiento en lenguaje procedural. Para este taller tenemos como base los siguientes esquemas, tablas y datos, los cuales te dejo en los recursos del curso para que lo descargues y así facilitar el desarrollo de este ejemplo. Así que baja este recurso que te indico o copia este código en PSQL para iniciar nuestro ejercicio práctico. Te explico qué vamos a realizar. Recuerda que tenemos una tabla llamada cuentas clientes, que tiene básicamente el código de la cuenta, en este caso, el nombre del cliente y el saldo actual en su cuenta bancaria. Ahora lo que quiero hacer con este procedimiento es que el procedimiento me diga suma de saldos es y que el procedimiento vaya y realice la suma de todos los saldos que haya en la tabla cuentas clientes. Así que vámonos a PSQL y hagamos este ejercicio. Bien, entonces para nuestro ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle create procedure y este procedimiento lo vamos a almacenar en el esquema SSH financiero. Entonces aquí le digo SSH financiero. Recuerda que lo colocamos entre comilla doble porque tengo una F mayúscula y como tal él lo debe tomar entre comilla doble. Si no lo coloco así, él lo tomaría como si fuera SSH financiero, todo en minúsculas. Ahora coloco el nombre de mi procedimiento. Por ejemplo, coloquémosle saldos. Y no tengo ningún parámetro para este procedimiento. Luego coloco en qué lenguaje estoy trabajando. Estoy trabajando en PLP GSQL. As y luego abro mi identificador inicial y lo cierro de una vez para que después no se me vaya a olvidar. Y ahora utilizo el lenguaje procedural. Entonces, por ejemplo, voy a crear un declare para definir una variable que voy a utilizar. Voy a usar la variable sumatoria.
Así voy a llamar a mi variable y le defino que es un tipo integer como tal. Ahora bien, lo que sigue es crear la estructura begin y de una vez la cierro con end para que no se me olvide después cerrarla, y aquí coloco el contenido de mi procedimiento en lenguaje procedural. Entonces vamos a hacer algo sencillo. Entonces, como dijimos que queríamos hacer la sumatoria de la columna saldo de nuestra tabla cuentas clientes, pues hagamos simplemente un select sum sencillo. Por ejemplo, select sum saldo intro b sumatoria. O sea, lleve el valor del saldo sumado a nuestra variable sumatoria. ¿De dónde voy a hacer esto? Esto lo voy a hacer de mi esquema SSH financiero, punto, mi tabla cuentas clientes. Y como tal no tengo una condición where, entonces voy a sumar todos los saldos. Y ahora, usando el lenguaje procedural, quiero mostrar ese valor por pantalla. Entonces voy a usar, por ejemplo, un rise notice y voy a decirle suma de saldos es 2 puntos y voy a colocar aquí mi variable. Colocamos el porcentaje, coma, variable sumatoria. Recuerda que en el lenguaje procedural este porcentaje significa que a continuación va a encontrar una variable. En este caso, b sumatoria. Si tienes más de una variable, pues simplemente colocas aquí cada porcentaje separado por algún espacio y separas tus variables con comas tantos porcentajes como hayas colocado. Y bien, hemos terminado nuestro procedimiento. Entonces voy a ejecutar esto y observa que en la parte inferior dice Create Procedure, o sea, el procedimiento ha sido creado con éxito. Ahora entonces vamos a ejecutarlo. Y para ejecutarlo, lo único que tengo que hacer es simplemente lo siguiente. Uso call y llamo a mi procedimiento, que se encuentra en el esquema SSH financiero, y le coloqué saldos. Simplemente lo llamo. Como no tiene parámetros, uso paréntesis, paréntesis, punto y coma, y lo ejecuto. Observa aquí en la parte inferior de mensajes que aparece. Dice notice. ¿Por qué aparece notice? Porque yo le dije rise notice, como tal el comando que usé de PLPGSQL. Y el letrero que mandé a imprimir, suma de saldos es, y mira que aquí me colocó el contenido de mi variable, que en este caso es 30.000. Observa que aquí en Data Output no aparece nada, porque este procedimiento no retorna ningún tipo de valores. Esa es una de las diferencias fundamentales con respecto a las funciones en PostgreSQL. Adicionalmente, podemos utilizar en este lenguaje de consulta PLP-GSQL, podemos usar transacciones. Entonces, ten en cuenta que cuando usamos procedures, podemos usar transaccionalidad a nivel del lenguaje PSQL. Bien, pero continuemos y veamos ahora en detalle cuáles son esos comandos disponibles y estructuras de información que tenemos para trabajar con el lenguaje de consulta PLP-GSQL. Bien, acabamos de ver un breve ejemplo de cómo se puede usar Create Procedure con lenguaje procedural. Sin embargo, observa que tenemos diferentes estructuras de información que podemos utilizar en el lenguaje procedural. Esto ya lo vimos en un capítulo anterior, cuando vimos Create Function, en la cual vimos el lenguaje procedural. Así que hagamos un breve recorrido sobre cuáles eran esas estructuras de información que también pueden ser utilizadas aquí con la instrucción Create Procedure. Entonces, básicamente las estructuras de información básica que vamos a ver hacen referencia al código que puedes digitar en esta sección de la función que te estoy mostrando. El código va en medio de begin y end como estructura principal de este procedimiento. Empecemos con la estructura condicional if. Una estructura condicional if va de la siguiente manera. Colocas if, la condición then y el código que tú quieras sacar. Cada línea es separada por punto y coma. El if puede llevar una instrucción else y cuando no se cumple la condición ejecutamos el código que tú digites acá. Igualmente cada línea es separada por punto y coma. Y finalizas con endif, punto y coma. Ten en cuenta esa sintaxis. Ahora veamos el ciclo repetitivo for. El ciclo for se utiliza muy comúnmente para hacer recorridos sobre datos que has cargado con un procedimiento en SQL. Entonces, por ejemplo, puedes decirle for
identificas alguna variable in y puedes colocar un rango o pueden colocar un paso como tal. Por ejemplo, desde la variable que vaya desde el número 1 hasta el número 20 y puedes pasar de 1 en 1 o de 2 en 2 o como tú quieras. Inicias el ciclo con una palabra clave loop, colocas todo igual que quieras ejecutar aquí en la mitad y finalizas con el loop punto y coma. Luego tenemos como tal el uso del ciclo for, pero como resultado de un inSelect, o sea, para recorrer un query o el resultado de un query como tal. Lo que tienes que agregar simplemente es colocar que declaras una variable de tipo record en la parte superior del declare y luego en el ciclo for usas esa variable y le dices in y entre paréntesis colocas tu estructura select que tú quieras. Y en el loop van todas esas instrucciones que tú quieras para tratar ese record que es el resultado de tu consulta. También podemos tener un ciclo for preparado en el cual tú puedes crear una variable de tipo texto y podrías crear aquí construir tu propio query como tal. Y eso lo construyes para ejecutarlo como tal como una variable SQL. Estos son estructuras SQL preparadas y puedes usar un ciclo for igualmente con loop y en loop para ejecutar todo lo que dé como resultado ese query que has preparado. Otra estructura de información que podemos usar es el case, en el cual tú defines la palabra clave case y defines una variable o una expresión. Y aquí le colocas cuando y aquí colocas el valor que tú quieras, then qué quieres ejecutar. Por ejemplo, tú le puedes colocar aquí case variable mes, o en 1 then y aquí colocas algún código para enero, o en 2 then y aquí colocas el código de febrero, y else para los demás meses. Y finalizas con end case. Luego tenemos la estructura repetitiva loop, la cual puedes usar simplemente para ejecutar mientras se cumple una condición. Y aquí en el exit colocas cuando quieres que esa condición se cumpla, el salga. También tenemos un while condición, en el cual tú puedes decirle while, especifica una condición que debe entrar por verdadero siempre, y luego usas loop y en loop para colocar tu código que se repite. Cuando la condición se deje de cumplir, el ciclo while saldrá. Por último, tenemos algunos comandos exit que nos permite salirnos de cualquiera de las estructuras repetitivas que hemos visto. Hablo del ciclo for o del while y puedes colocar simplemente la palabra exit o también le agregas una condición, exit cuando se cumpla alguna expresión. Y esto hará que el sistema salte automáticamente al finalizar esa estructura repetitiva que estás creando. También podemos usar continue, el cual nos permite dar continuidad a cualquier estructura repetitiva de las que hemos visto. Por ejemplo, cuando tienes un ciclo for, le puedes decir continúe y que él continúe y salte al siguiente ciclo. Igual con un while para hacer que la estructura repetitiva empiece nuevamente. Bien, y con esto hemos visto algo así muy rápidamente en qué consiste el lenguaje procedural aplicado a los procedimientos. Recuerda que esta explicación ya la hemos hecho en un capítulo anterior, así que vuelve al capítulo de funciones con lenguaje procedural, donde ahí se dan unos ejemplos mucho más específicos para esto. En el siguiente capítulo haremos un taller completo donde veremos cómo se crean procedimientos ya con una complejidad un poco mayor al ejemplo que hicimos, utilizando el lenguaje procedural en PostgreSQL. Nos vemos pronto.